Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los programas que vemos martes, ahora miércoles, jueves y viernes. Suscribiros al canal, básico, para que podáis ver todos los vídeos de los programas que hemos grabado anteriormente y el que estamos grabando el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, recordad que con el enlace newagefm.es en cualquier parte del mundo nos podéis escuchar, obviamente calculando las diferencias horarias. Que como siempre, pues mandamos un abrazo a toda la gente de habla hispana que sabemos que nos escucha, que de verdad que lo agradecemos. Bueno, y dicho todo esto, vamos a presentar a la parte importante del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Paula Manes, que es coach de vida y acompañante espiritual. Paula, bienvenida a un programa más. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Santiago. Buenas tardes a todos. Tenemos también a José Carrasco, que es terapeuta transpersonal y facilitador de meditación. José, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí y de saludaros. Y Eva de Monay, que es organización de eventos para la consciencia. Eva, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas a todos. Encantada de estar aquí. Gracias. Esa es la idea, esa es la actitud, que lo pasemos bien. Bueno, pues si estamos listos, vamos a este tema que es importante, como no podría ser de otra forma, porque creo que hay millones de personas que lo sufren, ¿no? Y aunque curiosamente estamos en una época donde estamos conectados, este tipo de situación se da cada vez más, y es la soledad. Así que, Paula, ¿piensas que hay mucha gente sintiéndose sola? ¿Y por qué piensas que esto es así? Es una gran pregunta que no puedo contestar solo en un minuto, pero bueno, voy a intentar empezar al menos. Sí, creo que hay muchas personas que se sienten solas y muchas personas que están solas, que no es lo mismo sentirse solo que estar solo. Uno puede sentirse solo rodeado de un montón de gente, claro está, y uno puede estar solo y no sentirse solo. Yo creo que evidentemente los caminos de aprendizaje son individuales para cada persona y el motivo que acontece con esta soledad es individual a cada uno, pero creo que aún no hemos comprendido la soledad, no hemos entendido el valor, no hemos entendido que estamos haciendo un cambio como almas, como planeta, como especie, estamos haciendo un cambio de conciencia muy grande y que para eso necesitamos la soledad porque no nos conocemos. Básicamente porque aún no nos conocemos. Ok, pues muy interesante. Y ahora veremos un poquito más adelante lo que estás comentando entre la diferencia de estar solo y sentirse solo, que son cosas diferentes. Pero muy interesante lo que estás comentando. José, ¿piensas que hay mucha gente sintiéndose sola en el mundo? ¿Y por qué? Sí, hola. Efectivamente, sí que hay mucha gente sintiéndose sola. Cada vez nos hemos vuelto más una sociedad individualizada, ¿no? Individualista. Y en este individualismo social, pues hay personas que no están preparadas para el autoconocimiento y se ven pues forzadas por diferentes situaciones, se quedan aisladas, se quedan solos, solas. Para mí hay, como bien decía la compañera, como bien decía Paula, hay algo que es muy diferenciador y es, primero, elegir una soledad como porque la elijo para autoconocerme y voy buscando espacios de soledad, o una soledad que me viene sobrevenida por diferentes circunstancias para la que no me siento preparado. Estos son dos aspectos de la sociedad, de la soledad, perdón, totalmente diferentes. Y luego hay una cuestión más que me parece sumamente importante, y es que cómo se rellenan las soledades. Es decir, las personas que todavía no están en un nivel de conciencia, digamos, óptimo, van a rellenar esas soledades con espacios mundanos que no llenan, que no aportan, ¿no? Bueno, pues con el hábito habitual que tengan, ya sea cualquier tipo de distracción. Entonces, para mí es muy importante saber qué tipo de soledad, es decir, y cómo llenamos esas soledades. Porque como bien decía Paula, efectivamente, y para finalizar, estamos en un cambio de conciencia global, imparable, que es así. Entonces, va a tocar el autoconocimiento sí o sí y cómo llenamos nuestros tiempos, porque no es lo mismo llenarlo de un modo que de otro. Pues importante lo que estás comentando, José, y ahora también hablaremos de eso, ¿no? Porque es cierto que hay mucha gente que no soporta estar sola y vamos a ver por qué, pero muy importante lo que estás comentando. Eva, ¿tú qué piensas? ¿Hay mucha gente sintiéndose sola y por qué?
Sí, yo creo que incluso más sintiéndose que estando, porque es lo que decían, ¿no? Los compañeros, una cosa es sentirse solo y otra cosa es realmente estar solo, es Ujú. diferenciar esa parte. Entonces, sí hay muchísima, más gente quizá de lo que nos llegamos a imaginar que se sienten solos. Pero entonces forma parte de un punto de vista de cómo estamos entendiendo, como decía Paula, ¿no? Hacia dónde vamos y toda esta parte de la soledad es necesaria también. Entonces hay que ser conscientes y aprender y entender qué es la soledad, porque sí que es verdad que como polos, ¿no? Puede estar en su parte más retrógrada, que es cuando vemos, la demonizamos y vemos la soledad como ese síntoma de vacío, de tristeza, o que incluso te puede llegar a la depresión. Eh, y que un poquito esta soledad es la que acompaña a este ruido mental que tenemos, ¿no? Y luego también está la soledad en positivo, que es la que uno elige, como decía José, ¿no? Lo haces de manera voluntaria, es esa que te aíslas, pero no en plan ermitaño, sino que dentro de tu cotidiano vivir, pues encuentras esos ratitos de 10, 15, 20 minutos del tiempo que cada uno necesite para ganar en introspección, que nos brinda, ¿no? Esa oportunidad de conocernos más profundamente y de conectar con nuestros sentimientos y pasiones más profundas. Y esa parte en positivo no la hacemos ver también porque en parte es un poquito el miedo que tenemos a observar dentro, ¿no? Claro, pues totalmente de acuerdo, Eva. Aunque hoy vamos a hablar más de la soledad no elegida y consciente, porque obviamente hay gente que decide estar sola y que lo disfruta y se me hace maravilloso, ¿no? De hecho, la soledad es un buen espacio de introspección donde tú puedes encontrarte contigo mismo y hacer muchas cosas muy positivas. Pero de lo que más vamos a hablar hoy es de la situación donde la gente no disfruta estar sola y obviamente no lo toma de una forma positiva. Y ahora sí, Paula, vamos a la segunda, que es lo que estábamos comentando, para diferenciar entre estar solo y sentirse solo, porque hay gente que todavía eso no lo entiende bien, ¿no? Para ti, ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? Para empezar, nunca estamos solos. Mm. Este punto creo que lo voy a aclarar. Nunca estamos solos. Aquí hay una cosa más en la que tenemos que evolucionar, que es la percepción de nosotros mismos y de nuestro entorno, que también la tenemos bastante distorsionada. Y yo hablo este tema con muchísima conciencia porque yo empecé a experimentar lo que es verdaderamente quedarse solo, ¿no? Y sentirse solo, las dos cosas al mismo tiempo. Yo vine a un país extranjero hace 23 años y pues hace 11 años atrás mis hijos marcharon de casa y yo me quedé aquí pues sin familia, sin pareja, sin amigos. Eventualmente esas, entrecomillado, casualidades del universo, también me quedé sin trabajo. Entonces, bueno, la soledad fue eso que se viene impuesto, ¿no? Por la vida y decir, llegar a ese punto que la soledad te retuerce por dentro. Entonces, hablo con mucha conciencia de este tema porque sé desde dónde lo estoy hablando. Y pasé muchísimos años sin entender cuál era el sentido de esa soledad. Yo creo que la soledad, ya sea buscada o impuesta, siempre es positiva, porque aquí es un camino de alma que nosotros hemos elegido. Aunque nuestro ego se resista y diga, yo no quiero estar solo, que se me abra un espacio social, que me llegue una pareja, que aunque nuestro ego se esté resistiendo, estamos en ese proceso de soltar apegos y dependencias. Estamos en ese proceso de trabajarnos la propia seguridad. Y si yo tengo que trabajar, por ejemplo, la confianza en mí misma o la confianza en mí mismo, la vida me va a dejar al descubierto, quedarme solo y no tener dónde apoyarme para que yo empiece a reconocer mi propia fortaleza y empiece a confiar en mí mismo. Este es un ejemplo como tantos, ¿eh? Pero esta es una diferencia. Ok, pues importante lo que estás comentando. José, ¿diferencia entre estar solo y sentirse solo? Sí, pues efectivamente. Uno puede sentirse solo y estar rodeado de personas porque por dos procesos. Primero, uno puede ser un proceso interiorizado de autoconocimiento, donde esas personas con las que está reunido, bien porque se ha sentido obligado, casi siempre es por eso, no por elección, no sintonizan con él, es decir, todo esto que se está hablando y este espacio que estamos compartiendo no tiene nada que ver con lo que yo vivo, ¿no? Vivo en un estado de conciencia un poco más, no me gusta poner el nombre elevado porque puede ser ego espiritual, pero en un estado de conciencia superior, ¿no? De mucha introspección, donde lo mundano ya lo he visto y se me ha caído la atracción por lo mundano y lo habitual.
Entonces, yo puedo estar en un grupo de personas de esas porque tengo que ir a una reunión, etcétera, y sentirme completamente solo, porque no hay nada que me interese. Y sin embargo, estoy acompañado de personas. Y puedo estar solo, efectivamente, por una soledad elegida con los espacios de introspección que decía Eva, que para mí son indispensables, y estoy súper acompañado. Entonces, para mí es muy interesante cuando nos sentimos solos. ¿Por qué nos sentimos solos? Porque no hay compañía alrededor y sobre todo vuelvo a puntualizar y a remarcar qué tipo de compañía estoy buscando, porque eso me habla de mi proceso. Si es un tipo de compañía donde es lo habitual, es decir, imagínense en un proceso terapéutico normal, ¿no? Que necesita terapia y la persona comienza a comentar todo lo que le está ocurriendo. Y las compañías que busca están reforzando eso desde un nivel de conciencia poco elevado. Entonces, lo único que estamos buscando son compañías que refuercen nuestras heridas y no sentirnos tan solos. Y este tipo de compañía buscada no es la más adecuada para el aprendizaje, ni el aprendizaje humano de lo que nos está ocurriendo, ni el aprendizaje de conciencia. Pues eso es, José, tal cual como lo estás comentando. Eva, ¿tú qué piensas? ¿Diferencia entre estar solo y sentirse solo? Poco más a comentar, yo creo que lo han dejado bastante claro. Una cosa es lo que uno siente y otra cosa es estar por circunstancias, ¿no? Como Paula, oye, vienes de un país extranjero y en verdad, o sea, el primer momento es normal que puedas estar solo, ¿vale? Entre comillas, pero sí que es verdad que es lo que hay que indagar mucho es en el cuándo te sientes solo y el por qué, y ir a ver el origen, ¿no? Por eso a veces es tan importante la ayuda de un profesional, porque cuando uno se siente en ese estado de soledad, es cuando hay mucho ruido y no te sabes hacer las preguntas a ti mismo. Entonces, el acompañamiento cuando estás, o sea, cuando te sientes solo, es importante. El estar solo, pues más allá de que en un momento puntual pueda ser una elección, también se pueden dar por circunstancias, pero no es el mismo sentimiento, no te va a perjudicar, digamos, tanto. Es una etapa que ves como un poco más abierta, que la puedes manejar de otra manera. Pero yo creo que el gran tema grande en la sociedad es que la mayoría de las personas se sientan solas, se sienten. Es que yo creo que ese es el problema principal, ¿no? Que yo estoy de acuerdo también con que obviamente es necesario la soledad, porque si no fuera necesaria no estaría ahí. Pero también tenemos que entender que seguimos teniendo la elección y esa es la buena noticia de hacerlo o no hacerlo, de sentirnos o no sentirlos. Porque sí, yo puedo usar el dolor, el sufrimiento, la angustia, la preocupación para evolucionar o puedo evolucionar desde otro lado. O sea, no tengo siempre que asociar una situación con un crecimiento si no estoy vibrando con él. Me refiero, puedo usar la soledad para crecer o puedo dejar de usar la excusa para sentirme mal, de sentirme solo y crecer desde otro lado. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, Paula, ¿qué estamos haciendo? No de forma inteligente para que cada vez haya más personas sintiéndose solas. ¿Qué estamos haciendo mal para la gente que se siente sola para que nos sintamos así? Yo no creo que estemos haciendo nada mal porque cada vez estemos más solos, al contrario. Yo creo que necesitamos urgentemente un cambio social, urgentemente un cambio social. Estamos relacionándonos desde un viejo paradigma, desde una antigua conciencia, y tenemos que soltar lo viejo para armar una sociedad desde lo nuevo, sin apegos, sin dependencias, sin la necesidad de aprobación externa. Y esa transición entre soltar lo viejo y haber construido desde lo nuevo, hay que sostenerlo. Y para eso tenemos que descubrirnos. Hay gente que dice, uy, es que cada vez hay gente más sola, oh, qué barbaridad. No, no lo tenemos que vivir desde el drama. Tenemos que vivirlo como un canto de esperanza. Es que a ver si ya llegamos al momento en el que los seres humanos somos capaces, como humanos y como almas, de manejar nuestras conexiones, no por necesidad, no porque necesito que pase nada en mi vida, sino justamente cuando yo ya no necesito tener a nadie a mi lado, es cuando puedo disfrutar de mis relaciones, es cuando puedo manejar esas conexiones desde esa riqueza interior que yo ya descubrí en mi periodo de soledad. Yo hago un paralelismo pequeño, ¿no? Los grandes sabios de la historia siempre se han ido al desierto, siempre han pasado grandes etapas
de periodos de soledad, días o incluso años en que se han apartado de la sociedad y han vuelto totalmente empoderados para venir a dar una enseñanza al mundo, porque nuestro brillo interior no puede depender de que tengamos a alguien a un lado, Claro. tiene que depender de nosotros. Eso es así, Paula, pero obviamente esos seres de los que estamos hablando ya hay un nivel de consciencia que les permite, además de elegir la soledad, usarla como una herramienta muy potente para esa introspección, ¿no? Y obviamente lo que dices tienes razón, o sea, malo no es, no hay nada malo. De hecho, hemos hecho programas sobre eso, ¿no? Que lo malo y lo bueno es una percepción, nada más. Pero algo estamos haciendo, no de forma muy inteligente, porque cada vez sí hay más gente sintiéndose sola. A eso nos referimos, ¿no? Ya sabemos que malo y bueno no hay nada. José, ¿tú qué piensas? ¿Qué estamos haciendo, no de forma totalmente correcta, para que cada vez más gente esté sintiéndose sola? Pues yo estoy completamente de acuerdo con Paula. Sí que me gustaría luego añadir una cosa, si hay tiempo, pero ahora para no irme de la pregunta que nos ocupa. La sociedad del entretenimiento, que es la que tenemos, es la sociedad que se está cayendo y que se va a caer, como bien dice Paula, porque este sistema se cae, ya no es sostenible, la conciencia se está elevando a todos los niveles y se tiene que caer. Y para que se caiga tienen que haber otros referentes, otras personas que les hablen de otro tipo de soledad, que esto no es malo en sí mismo. Claro, ¿qué estamos haciendo mal? Repitiendo los mismos modelos que hasta ahora nos servían. Para mí eso sería, es decir, yo no puedo seguir repitiendo los mismos modelos de entretenimiento, que es lo que hemos hecho, hasta saturarlos. Gracias a Dios hay una ley universal que dice que también todo cesa por saturación. Ahora mismo en la televisión hay un montón de canales, hay un montón de entretenimiento más que nunca, tenemos internet, estamos hipercomunicados y con todo, aunque las personas mayores no puedan manejar internet, tienen un montón de canales de entretenimiento, de ofrecimiento, no les basta, no les llega. ¿Por qué? Porque esto se cae. Porque si yo no sé habitarme solo, necesariamente voy a tener que sentir, probablemente con dolor, que es que hay algo que no me acaba de llenar. Claro, ¿qué ocurre? Que la mayoría de las personas que no tienen esa comprensión interiorizada lo confunden. Es que no me siento del todo acompañado, acompañada, es que no me entienden, es que no te entiendes. Claro, hacer ese cambio de paradigma es todo un reto, es todo un reto. Entonces, estamos en ese punto y en ese momento. Y para finalizar, perdón, dime, Santiago, disculpa. No, adelante. Para finalizar, quería apuntar algo que dijo Paula, que me parece brillante. Efectivamente, los sabios todos se retiraban y necesitaban periodos de aislamiento, pero la regla de San Benito, que es muy sabia humanamente, dice, no se os concederá el retiro hasta que no hayáis demostrado vivir pacífica y armoniosamente entre los hermanos, porque para retirarse tienes que estar sano. Tal cual. Es que, y qué bueno, José, que se está cayendo, ya era tiempo, ¿no? Que estemos en ese cambio, en ese proceso que era tan necesario, ¿no? Y cambiar, ¿no? Tantas cosas que ya son necesarias a nivel vibracional, dimensional y a todos los niveles. Eva, ¿qué estamos haciendo de forma no correcta o no buena para que haya más gente cada vez sintiéndose sola? Yo estoy con Paula, tampoco creo que sea algo que estamos haciendo mal, sino que estamos aprendiendo porque no deja de ser un proceso de evolución para todos, ¿no? A nivel personal y a nivel social. Entonces, yo creo que estamos un poco perdidos en este cambio de paradigma y que nos acogemos a lo que podemos como un clavo ardiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, las opiniones de los demás, de lo que vemos en las redes, por televisión, termina por influirnos y no deja de ser una opinión externa que nos impide escuchar nuestra voz interior. Entonces, no podemos perdernos en las opiniones y expectativas de los demás, porque ahí es donde se crea ese ruido. Por lo tanto, la desconexión de uno mismo. No es porque lo estemos haciendo mal, es simplemente que estamos aprendiendo y es necesario vivir esos extremos, esos polos, para darnos cuenta que por ahí no es, porque ¿cómo sabes qué es el amor si no has vivido el desamor? ¿No? ¿Cómo sabes interpretar cómo puedes ir a buscar otro punto de vista de la soledad si no lo has vivido desde esa tristeza, ¿no? Desde el perderse, porque es necesario perderse para poderse encontrar, ¿no? Y hacer resurgir ese nuevo yo en esta nueva versión de lo que estamos viviendo como paradigma. Pues totalmente de acuerdo. Volvemos a insistir. Aquí hablamos de malo y bueno para entendernos con los oyentes. Sabemos de antemano que eso no existe, que son percepciones, pero bueno, si no sería un poquito complicado, ¿no? Sí, Paula, te veo. Sí, porque bueno, es que el tema es tan amplio que a veces, bueno,
Yo creo que si estamos haciendo algo mal, como hablamos entre comillas, ¿no? En este proceso de aprendizaje del que dice Eva, que estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros, lo que estamos haciendo mal es cómo nos estamos relacionando hoy. ¿Desde dónde nos estamos relacionando hoy? Eso es lo que estamos haciendo mal. Como decía José, ¿no? Nos estamos relacionando porque yo no sé sostener mi propia presencia. Me estoy relacionando porque yo no le puedo plantar cara a mi tristeza. Estoy manejando las conexiones porque me esfuerce sentirme solo. Entonces, si algo estamos haciendo mal, es desde dónde nos estamos relacionando con los demás. Yo te puedo adorar, te puedo llamar por teléfono todos los días y puedo ir a verte todos los días, pero ¿desde dónde te voy a ver y te abrazo y te beso y comparto tiempo contigo? Desde mi propia carencia. Y es eso lo que estamos haciendo mal. ¿Ves? ¿Ves? Ahora nos estamos entendiendo. Vale, vamos a otra pregunta que se me hace muy interesante. José, ¿sentirse solo es una consecuencia o una decisión? Ambas cosas. A veces sucede por decisión el sentirse solo, o sea, por sentimiento, sentirse solo. Sentirse solo puede ser una decisión también cuando se está haciendo un cambio de conciencia. Es decir, cuando el viejo paradigma, hasta ahora lo que me servía, ya no me sirve interiormente porque algo se está rompiendo y no sé bien qué se está rompiendo y estoy descubriendo qué se está rompiendo y ya no tengo dónde agarrarme. A mí, como terapeuta, he visto este proceso en algunas personas y yo mismo lo viví. Entonces, claro, lo conozco muy bien. Es decir, cuando ya no te sirve todo lo que vivías, se te cae todo y sabes que eso ya no te sirve, es totalmente desolador, porque te encuentras como entre dos aguas. Esto ya no me sirve y ahora no sé bien dónde encajo. O sea, ¿qué modelo, cómo me habito, ¿no? ¿Cómo me reconstruyo? Entonces ahí hay un sentimiento de soledad por elección, porque uno está haciendo un cambio. Y luego puede ser también un sentimiento de soledad circunstancial, efectivamente, pues porque le ha sobrevenido y como bien decían las compañeras, todo sucede porque tiene que suceder para que veamos. Lo que ocurre es que siempre miramos con las mismas gafas y claro, por eso no funciona. Y una última cosa, bajar a la necesidad del otro, como decía Paula, es decir, yo te puedo acompañar físicamente, pero yo no puedo sentir el dolor que tú sientes desde un cambio de paradigma inferior porque no puedo estar consolándote desde tu necesidad, puesto que yo estoy en otro nivel de conciencia. Entonces, muchas veces el acompañamiento que buscamos no es el que nos pueden ofrecer desde otro nivel. Ok, importante. Eva, sentirse solo, ¿consecuencia o decisión? Puede ser una consecuencia de lo que se ha vivido, evidentemente, y cada caso, hasta habría que analizar cada caso, pero también estoy de acuerdo con José, pueden ser las dos cosas. Dependiendo del caso de cada persona, y cada persona es un mundo, pero si te fijas, todo lo que nos pasa a día de hoy considerado un problema es porque tiene un hilo conductor, viene de algo, normalmente es de la infancia. ¿Qué es lo que hemos vivido? ¿Cuáles han sido las creencias que nos han inculcado, de lo que las experiencias que hemos tenido que nos hacen sentirnos, por ejemplo, en soledad? Quizás no ha habido una educación emocional en lo que era la soledad. Ahora cada vez sí que estamos viendo más cómo los padres en este nuevo paradigma pues acompañan a los hijos ya más con temas de meditación y demás, pero puede ser una consecuencia perfectamente, pero también puede ser todo lo contrario. O sea, Perfecto. Paula, ¿tú qué piensas? ¿Consecuencia o elección? Yo estoy de acuerdo con José, ¿no? Las dos cosas. Yo creo que es la consecuencia, como estamos hablando, de nuestra propia evolución, pero también las almas que hemos elegido antes de encarnar la soledad como viaje de aprendizaje, creo que, como decía al principio, ¿no? Si somos capaces de entender esta soledad, no la veremos como un problema en absoluto, sino la veremos como una gran oportunidad. Yo creo que una de las cosas, de las mayores cosas que enseña la soledad, porque curiosamente las personas que más viven la soledad son personas que han tenido una herida de abandono. Y una vez que curan esta herida de abandono, caen en la soledad, caen entre comillas, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Es que tanto por exceso como por defecto, la soledad y el problema que puedo llegar a tener al intimar con los otros viene de la misma herida. Son las dos caras de la misma herida.
tanto por exceso como por defecto. Entonces, yo creo que algunas almas hemos elegido el abandono, la soledad, el estar recluidos o el estar aislados en mayores o menores periodos de nuestra vida, porque hemos elegido hacer este cambio en lo individual y también en lo social. Ok, pues totalmente de acuerdo. Aunque yo, sinceramente, me voy más hacia el lado de la decisión de una u otra forma, porque finalmente aquí la pregunta sería, ¿desde dónde lo estás eligiendo? ¿Desde la parte consciente o desde la parte inconsciente? Porque depende de dónde lo elijas, lo vas a vivir de una forma o lo vas a vivir de otra, ¿no? Ahí está la experiencia de gente estando sola, que no se siente sola, y lo que decía José, gente que es al contrario. Yo creo que va proporcionalmente al nivel de conciencia de cada uno, ¿no? Pero tiene que ver más, para mi gusto, de la parte de la decisión, lo cual es una buena noticia, ¿no? Porque al final, si es una decisión, tú tienes el poder. Vale, vamos a la parte positiva. José, herramientas para la gente que quiera salir de esa dinámica de sentirse solo, que lo decida así. Una herramienta que se te haga potente, buena para esto. Para las personas que deciden estar y dejar de sentirse solas. Bien, lo primero que haría es que no se mientan, que hagan una pregunta de honestidad, de profunda honestidad. Eso es lo primero, porque si no sabemos qué nos pasa, difícilmente vamos a poder acertar con la solución. Entonces, para mí una pregunta clave es, ¿hasta ahora me he sentido verdaderamente acompañado o acompañada profundamente? Porque muchas veces ese rellenar tiempo se estaba engañando y no se ha sentido profundamente y quiere repetir el mismo modelo. Digo porque la pregunta es muy interesante para saber si ese modelo te servía o no. ¿Me he sentido profundamente acompañada? ¿Cómo y por quién? Porque a veces es por quién y con determinadas personas cómo me sentía acompañado o acompañada. Entonces, ahí van a descubrir elementos de su nivel de conciencia. Es decir, pues me sirve para no sentirme solo volver a repetir este modelo porque estoy en ese proceso. Es decir, una planta no la podemos, por más que estires una planta, va a crecer a su tiempo. Entonces, no podemos forzar un proceso si la persona no está en ese proceso. Por eso yo siempre hablo desde dos niveles, el nivel terapéutico y el nivel de conciencia, que es lo que somos todos. Si la persona tiene que, lo primero es aclarar la pregunta con mucha honestidad desde dentro. ¿Por qué me siento solo y qué veces me he sentido solo y cómo? Para poder buscar la solución más idónea a su proceso. Pues mira, me hiciste recordar al programa que hicimos el otro día, donde hablábamos de si somos capaces de ayudar a alguien o realmente no somos capaces de ayudar a alguien, ¿no? Que se me hace muy interesante. Eva, ¿tú qué piensas? ¿Alguna herramienta que se te haga útil para la gente que quiera salir de esta dinámica de sentirse sola? El silencio. Empezar por el silencio. La meditación, las respiraciones sería una herramienta de iniciación, como una herramienta como para iniciar solo, ¿no? Empezar por ahí, de empezar a sacar todo ese ruido y, como decía José, pues para que realmente la persona se haga esos planteamientos, esas preguntas, pero sobre todo desde la meditación, de la respiración, del calmar todo ese barullo y ese caos mental. Otra herramienta puede ser el conectar con el cuerpo, danzar, deporte para mover la energía, el yoga, porque yo visualizo una persona que esté dentro de esa soledad en negativo, como esa tristeza, ¿no? Ese irse para abajo. Entonces, cuando uno mueve el cuerpo, cuando se activa, cuando danza, cuando hace yoga, deporte, lo que haces es mover las energías. Y es una manera más, ¿no? De llevar el cuerpo a otro estado, la mente y el cuerpo. Y esas podrían ser dos herramientas como hay tantas. Perfecto, pues ahí tenemos unas cuantas más. Paula, ¿alguna herramienta que te guste para compartir? Sí, claro, bueno, el silencio es primordial, ¿no? Porque el silencio, no estamos hablando del silencio físico, sino del silencio metafísico, el que hay aquí dentro de la cabeza. Estamos hablando de ese silencio, no solamente apagar mis dispositivos, la televisión, dejar de leer, realmente hacer silencio interior, ¿no? Pero el silencio solo creo que no basta. Creo que aquí hace falta, hablando de energías, equilibrar esa energía femenina y esa energía masculina. ¿Cómo? Primero con la autoobservación, con altas dosis de amor incondicional y de compasión a uno mismo. No se trata de que yo estoy solo, me siento triste y aparto la tristeza
y digo, no, yo estoy bien, yo puedo estar súper bien y me pongo música y bailo. No, se trata de, vale, estoy triste y esa también soy yo y la miro de frente a la tristeza. No se trata aquí de apartar las emociones, se trata de que cada emoción es una energía en movimiento que me trae, como toda energía, una información que me viene a enseñar algo. En esa observación, ser muy humilde y muy honesto con uno mismo para ver lo que hay, para ver lo que surge. ¿Qué surge? ¿Victimismo? ¿Qué surge? ¿Miedo? Y ahí mirarlo. Y luego el lado masculino es, una vez que lo veo y lo detecto y sé que es tomar acción, ahí viene la energía masculina, tomo acción, hago esos estiramientos energéticos para salir de mi zona de confort y empezar a crecer. Es ese equilibrio entre ambas cosas. Ok, pues ahí tenemos otra buena herramienta. A ver, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero a mí una que me encanta y que creo que brilla por su ausencia, y es la honestidad, la sinceridad. O sea, ¿cómo no te vas a sentir solo si no eres capaz de ser honesto con la persona que tienes enfrente, sea quien sea, y decirle realmente cómo te sientes? O sea, si vivimos en una burbuja, ¿no? De ¿cómo estás? Bien. No, no estoy bien, estoy hecho pedazos, estoy hecho mierda. Esto es lo que siento, así es como me siento. Si no hay esa transparencia, ese volcar lo que siento en ese momento, sea lo que sea, es complicado que no sientas soledad, estés en compañía o no, ¿no? Porque tú puedes estar, que es lo que pasa con tu pareja, con tus amigos, pero si no hay esa apertura, ese espacio para sincerarte, ¿de qué te vale estar con una persona con 10 o con 50? Entonces creo que la honestidad, la sinceridad a la hora de expresar cómo te sientes es importante. Pero bueno, antes de seguir con más, vamos a presentarnos para que la gente os conozca, sepa dónde estáis, qué hacéis. José, ¿te parece bien que empecemos contigo? Sí, bien, si te parece bien, no hay problema, está bien así. Bueno, pues yo desde ya hace bastantes años, como 30 o así, quizá algo más, uno ya va teniendo años, siempre fue una inquietud para mí el autoconocimiento, siempre. Y ya comencé dando clases de meditación aproximadamente sobre el 2009 como facilitador de meditación y por una circunstancia también en ese camino, introspectiva muy fuerte que me sobrevino a finales del 2011, el día 1 de enero del 2012 coincidió con ese famoso cambio maya de ciclo. Coincidió. Estas cosas que sabemos que no coinciden, pero coincidió. Dejé mi trabajo, dejé todo y comenzaba como terapeuta, ¿no? Como sanador. Y desde ya hace unos años, desde entonces, ha sido ininterrumpido, trabajo la terapia transpersonal y soy facilitador de meditación. Hago estas dos herramientas, clases de meditación y terapia individual. Y esto es lo que hago. Tengo una página web, sí. Sí, sí, dinos dónde te podemos contactar y ahora te pregunto alguna cosa más. Sí, pues la web es terapiatranspersonal.org y ahí están las redes sociales y demás que voy colgando los eventos. Ok, te iba a comentar, José, para la gente que está escuchando, ¿trabajas a título presencial, online, grupal, individual? ¿Te da igual? ¿Cómo te gusta más? Pues hago las dos cosas. Siempre recomiendo que si están cerca, cuando voy a la terapia, que es mejor presencial. A mí me gusta más, ¿no? Porque está ese tú a tú y siento el campo energético, trabajo el campo energético. Entonces, siempre que se puede, presencial. Pero si no se puede, como es en muchos casos, pues también trabajo a distancia y también hago terapia transpersonal online, sí, ¿no? Y meditación online también. Ok, ¿y trabajas más persona a persona o también trabajas con grupos haciendo talleres? Pues mira, este mismo fin de semana he dado un taller de meditación. Entonces, hago talleres con grupos, pero luego la terapia casi siempre la trabajo de forma individual, porque cada persona tiene una circunstancia peculiar, con unas heridas personales determinadas, entonces la terapia para mí es más efectiva cuando es individual. Otra cosa es cuando hacemos un taller, yo que sé, de la soledad, de estas cosas, pues ahí se hace grupal donde todos aportamos, pero casi siempre la terapia individual, sí. Pues José, invitamos a la gente que vibre con lo que haces, que se me hace muy, muy interesante, muy importante. Por supuesto que te contacte, ¿vale? Gracias. Paula, ¿vamos contigo? Vale, ok. Bueno, mi nombre es Paula Manes. Yo soy coach de vida y acompañante espiritual. También soy facilitadora de Psyche, que siempre explico qué es Psyche, porque como es un nombre un poco raro, Psyche es un juego de palabras en inglés que significa la llave de la mente.
Es un conjunto de procesos para hacer cambios de creencia a nivel de la mente subconsciente que tiene en cuenta el espíritu en el proceso de cambio. Psyche además proporciona un estado de cerebro integrado que reduce drásticamente la resistencia al cambio. Creamos nuevas rutas neuronales, realmente es una herramienta muy potente para sanar adicciones, fobias, ansiedad, depresión, bueno, para un montón de cosas. Soy maestra de registros akáshicos también y hago biodescodificación. Trabajo individual, hago terapia individual, también de pareja, también de familia y de grupo. Lo hago presencial y online. Como decía José, yo también prefiero que si están cerca vengan en persona, no porque los resultados vayan a ser diferentes, los resultados son los mismos, pero eso hace el compromiso de la persona o las personas. Si estás cerca, muévete, que eso hace también el compromiso que le pones a tu proceso, ¿no? de crecimiento. Bueno, hoy, este fin de semana que están escuchando este programa, estoy en Barcelona, en el Hotel Iluño en Les Corts, en Poblenou, en un gran congreso internacional sobre espiritualidad, ciencias holísticas y ufología, y estoy dando mi conferencia, así que si estáis escuchando este programa, todavía tenéis tiempo de ir corriendo a Barcelona y estar ahí en nuestra salsa, que van a haber grandes profesionales y va a ser maravilloso, va a ser una muy linda energía. Pues sí, Paula. Y bueno, mi página web es www.haciendovidasmasfelices.com. Mi mail es paula@haciendovidasmasfelices. Y bueno, me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y en YouTube, también como Paula Manes o como Haciendo Vidas Más Felices. Pues eso iba a decir, que invitamos, por supuesto, tanto que la gente esté pendiente de ese congreso, que se me va a hacer espectacular, ¿no? Tanto por el contenido como por la gente que va a estar, como a las terapias que haces, que se me hacen tan necesarias en este tiempo de cambio y transformación. Así que, Paula, invitamos a la gente que le guste, que te contacte, ¿vale? Y, Eva, es tu turno. Vamos allá. Bueno, pues soy Eva, mi proyecto es Amunai, me dedico a la organización de eventos para la conciencia y para también un poquito estas palabras, ¿no? Amunai, ¿qué significa? Como decía Paula, es que las palabras si no las entendemos a veces, más que Amunai es el Munai. Munai en sí forma parte del tercer código andino y significa la energía del amor que fluye de manera libre. Entonces, ¿hacia dónde vamos o hacia dónde deberíamos ir la humanidad? Amunai. Entonces, el Munai tiene tres fundamentos, que es el amor propio, el amor al prójimo y el amor al entorno. Por eso lo que hacemos desde Amunai es organizar eventos para fomentar el desarrollo personal, el bienestar colectivo y el cuidado de la tierra. Mi labor principal, que es lo que a mí me apasiona, es poder tener la unión de esas tres cosas y tener ese cuidado, ¿no? entre los terapeutas para que puedan dedicarse a estar en el taller, en el retiro, lo que vayan a hacer en su esencia, dedicándose a lo que necesitan y que todas las partes salgan beneficiosas, tanto la persona que está aportando el lugar como las personas que están recibiendo, ¿no? Esa enseñanza. Y eso es lo que me dedico, a conectar terapeutas profesionales con los lugares y centros más bonitos, porque lo hacemos mucho en la montaña, con esas personas que tienen muchísimas ganas de pasarlo bien mientras se desarrollan en su ser, ¿no? Y van ese camino a esa evolución de conciencia, un escalón. Ok, pues labor súper importante. Eva, ¿y la gente que quiere investigar, curiosear, saber, contactar, dónde puede hacerlo? En www.amunai.com y bueno, y allí también ya directamente se lleva al Instagram, al Facebook, al YouTube y ahí ya pueden ver los cursos, talleres que tenemos disponibles o ponerse en contacto para cualquier consulta que quieran hacer. Pues qué bonito, Eva. Gracias por compartir y por supuesto invitamos a la gente que quiera saber más, que te contacte. Pues si estáis listos, vamos a preguntas, dudas y comentarios de los oyentes. Nos dice Teresa de Cádiz. Antes que nada, me encantan vuestros programas. Pues muchas gracias, Teresa. ¿Podéis hacer uno sobre si existe o no Dios?
pues ya lo hicimos, pero bueno, no hay ningún problema, ¿no? Lo volvemos a hacer, que es un tema que a todos nos interesa. Dice, mi pregunta es, si el ser humano es un ser social y está creado para estar en sociedad, ¿por qué hay mucha gente que se siente mejor estando sola? Interesante pregunta. ¿Quién le quiere comentar? ¿José? ¿Paula primero? Como queráis, como queráis. Paula, ya has levantado la mano, luego José. Bueno, sí, no es solo que somos seres sociales. Bueno, voy a decir algo que a lo mejor se ha escuchado mucho, pero que se comprende poco. Es que todos somos uno. Ya no es solo que somos sociales, sino que todos formamos parte de lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, un poco ya respondimos, ¿no? La pregunta de Teresa. Estamos haciendo un cambio y para ese cambio necesitamos ser conscientes de nuestra propia presencia, de nuestra propia grandeza, de nuestro propio poder personal, de esa capacidad de relacionarnos con los otros desde esa grandeza, desde ese poder, no desde las carencias como venimos haciéndolo hasta ahora. Entonces, la enfermedad no está en estar solo, la enfermedad está en cómo nos veníamos relacionando antes y ahora estamos en un proceso de sanación en donde la sociedad se manifiesta realmente necesaria. Pues creo que es una buena respuesta. José, ¿quieres comentar algo? Sí. Efectivamente, la primera necesidad como seres humanos es afectiva, amar y ser amados en cuanto nacemos, ¿no? Y somos seres sociales afectivos. Desde ahí que estar en comunidad sea algo innato al ser humano. Ahora bien, este cambio de conciencia que está viendo, aunque es invisible y no se ve, es real. Entonces, las personas que están buscando soledad la pueden buscar por dos opciones básicamente. Una, porque están heridos, heridas, y no quieren ya relación con nadie, se apartan. Ahí hay una herida que ha de ser observada para ver desde dónde la sano, porque la solución no es apartarse estando herido, salvo que te observes y te sanes. Es decir, no me retiro y me sano porque huyo, ya no quiero saber nada con los humanos y amo más los animales, no es la actitud. Pero cuando me aparto efectivamente por elección, de ahí la pregunta, ¿por qué cada vez quieren estar más solos? Porque está habiendo un cambio de conciencia. Me aparto por elección porque hasta ahora lo global, lo que me ofrece el mundo cotidiano ya no me sirve. En mi interior se ha caído definitivamente. Y hay algo interesante que quiero decir. El que ha visto nunca se va a poder comportar como que no ha visto. Yo cuando hago mis talleres y tal les digo, el camino espiritual no solo es interesante, sino que es inevitable. Pero tengan en cuenta que hay un punto que es un punto de no retorno. O sea, llegará un punto en sus vidas que no van a poder volver a lo que hacían, porque ya no les sirve, se habrá caído. Entonces, por eso hay mucha gente que elige esa soledad, porque ya lo que tenían no les sirve. Pues importante lo que estás comentando, ¿no, José? Teresa, yo te diría, mira, esto es como el miedo a la muerte, ¿no? Hay muchas personas que han estado muertas clínicamente que curiosamente cuando regresan pierden totalmente el miedo a la muerte porque lo han experimentado y saben que no hay nada, ¿no? Que es una transformación y que al contrario, el sufrimiento dual es aquí, ¿no? No allá. Esto de la soledad es lo mismo, ¿no? Yo creo que cuando ya te sientes parte de, no hay espacio para que te sientas solo. O sea, sabes que no estás solo nunca, jamás. Entonces, claro, es entendible que las personas que hemos tenido, que han tenido la oportunidad de experimentar esto, pues puedan preferir esa soledad física porque no hay una soledad real que tú sientas. ¿Sí, Paula? ¿Quieres comentar? Sí, porque luego, bueno, me voy un poco más a la parte psicológica, salgo de lo espiritual y me voy a lo psicológico. El cerebro de todos nosotros no siempre responde a los mismos estímulos por igual. Tenemos personas que son muy extrovertidas, que necesitan mucho lo social, y luego tenemos personas muy introvertidas, y no hablo de personas tímidas, porque no es lo mismo introversión que timidez, son cosas diferentes. Los introvertidos son mucho más sensibles a los estímulos externos y necesitan muchos menos estímulos para estar a gusto y para funcionar. Entonces, estos ritmos sociales se manejan de manera también muy diferente de acuerdo a esa personalidad que yo he forjado, que no soy yo, no es mi yo real, es mi yo humano, pero que también marca ese ritmo que yo voy necesitando en cuanto a lo social. Okay. Pues ahí tenemos otra razón, ¿no? Que puede dar algo de luz a lo que nos dice Teresa. Vale, vamos con otra pregunta, si os parece bien. Dice, mi nombre es Alberto de Boston. Mira, un abrazo para Boston. Dice, yo la mayor parte de mi vida me he sentido solo. Y no sé por qué. Estoy casado, tengo 2 hijos y además estoy muy bien con ellos. Pero es una sensación que no me he podido quitar nunca. ¿Es esto normal? ¿Quién le quiere contestar a Alberto de Boston? ¿José? Sí.
Sí, Alberto, yo te diría que precisamente ese sentimiento que ya traes desde siempre y encima puntualizando que estás bien con tu familia es muy clarificador. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de ti hay una inquietud, de una búsqueda, de un anhelo, que sabe, esa conciencia sabe que no se va a llenar con nada. Encima, el mundo te lo ha puesto de una manera muy clara, es decir, estoy muy bien, amo a mis hijos, amo a mi esposa, estoy bien, sin embargo, me siento solo. ¿Por qué este sentir solo? Porque la plenitud no te la va a dar ningún elemento externo ni ninguna persona. Y no importa lo bien que estés. Esa llamada que tienes, aunque es innata en todo ser humano, porque es lo que somos, como decía Paula, somos uno y somos eso, en tu caso, como conciencia que te percibes individual, está más acentuada. Es por eso, algo te está diciendo, esto no te va a planificar, que no significa que lo tengas que derrumbar ni que tirar, pero que significa atiéndete más en introspección, a ver si ese atenderte hace que te sientas mejor. Y probablemente sí. Ok. Paula, ¿habéis levantado la mano? Me ha parecido. No. Vale. Pues yo le diría a Alberto que esto es como la felicidad, ¿no? Es muy diferente, que la vida es como una consecuencia, lo cual es totalmente artificial, relativo y va a ser temporal, a que lo aprendas a vivir como una elección. La soledad es igual, o sea, no importa con quién estés, lo estamos viendo durante todo el programa, ¿no? Lo que importa es cómo te sientas tú. O sea, si puedes estar con 50 personas y vas a estar en una soledad absoluta. Pero eso tiene que ver con tus sentimientos, tiene que ver con tu percepción de las cosas. En el momento que cambies eso, verás que la relación con tu mujer y tus hijos va a ser igual de buena, pero tú no te vas a sentir así. O sea, es un tema más de decisión. Obviamente, sabemos que cuando no tenemos las herramientas suficientes, pues es inútil, ¿no? Yo te puedo decir que es un tema de decisión, pero si no tienes de dónde, pues te vas a seguir sintiendo solo. Pero es que sí hay herramientas para que dejes de sentirte así. La cosa es que estés dispuesto a buscarlas y hacer lo que tienes que hacer para encontrarlas. Ya hemos visto que este camino es un proceso donde hay que trabajar. O sea, los cambios a veces vienen gratis, pero muchas veces no. Hay que estar ahí y hay que hacerlos. No sé si esto te suena con sentido, Eva, o se me ha ido un poquito la olla. No, no, estoy de acuerdo contigo, tampoco, no mucho más que añadir, porque al fin y al cabo es que yo creo que estáis resolviendo bastante esa pregunta. Ok, vale. Nos dice Úrsula de Madrid. Creo que uno de los problemas por el cual nos sentimos solos es que no somos sinceros. Hablamos desde la superficie y no decimos lo que sentimos. Por lo menos ese es mi caso. ¿Qué pensáis? Creo que lo habíamos comentado, ¿no, Paula? Sí, creo que, bueno, sí, comentamos esto de Úrsula, ¿no? De la honestidad, de la integridad y de la autoobservación. O sea, si yo no soy capaz de sostener mi propia investigación de mí mismo y bucear en los abismos de mi propia alma, ¿cómo voy a tener una conexión real con el otro? Eso es imposible. Para empezar, porque ¿qué le ofrezco? ¿Qué le ofrezco? Si yo no estoy en contacto conmigo mismo, no me sostengo y pues desde ahí ya estoy creando una relación que no está siendo una conexión de almas verdaderamente, ¿no? Claro. Estoy relacionándome pues desde mis programas mentales o como decía José, desde la necesidad de entretenimiento o de llenar el hueco, pero es que justamente es eso lo que tenemos que eliminar, ¿no? Claro, por eso habíamos comentado que era una de las herramientas importantes a la hora de no sentirse solo, ¿no? Porque imaginaros, tú estás con tu pareja, que llevas 10 años, 15 años con ella, y no eres capaz de sincerarte. Pero ¿cómo no te vas a sentir solo? Digo, más allá de que sabemos que es una elección en base a herramientas, claro, si no hay una apertura de me siento así, de esta forma, sea como sea que te sientas, es muy complicado. Pero yo creo que esto tiene un lado súper positivo y es que, por ejemplo, nuestros padres, bueno, más o menos estamos todos en la misma generación, ¿no? Nuestros padres no tuvieron esta oportunidad de decidir, elegir y aprender a brillar desde sí mismos. No la tuvieron. Nosotros, a pesar de que estamos viviendo estas cosas que, según la percepción de cada uno, no son bonitas, no son buenas, tenemos un tesoro, somos afortunados. Hemos elegido vivir en una época de transformación total y eso es maravilloso si lo sabemos usar. Pues con ese mensaje, José, un minuto y nos vamos. Ok, pues nada,
que también no está bien visto socialmente el sincerarse muchas veces. Es que tú me preguntas, ¿qué tal estás? Y yo salgo con las bolsas de la compra y no esperas que tengas mucho polvo. Esperas que diga, bien, bien, todo bien. ¿Sabes? Porque queda, cara a la galería queda mejor. Entonces, aquí siempre tratamos dos niveles, el de la conciencia profunda y el nivel mundano que las personas preguntan eso, la falta de Pues aquí sabemos que no hay cosas malas, pero muy mal. Hay que sincerarse, señores. Ábranse. Verás que vas a sentir un gran alivio cuando hablas desde la sinceridad, desde el corazón, ¿no? Os invitamos a que probéis, igual os gusta. Bueno, pues no tenemos más tiempo. Eva, sobre todo, muchas gracias por compartir el programa de hoy. A vosotros. Paula Manes, gracias por otro programa más. Gracias a vosotros. Y José, hermano, un placer que hayas compartido el programa de hoy. Un placer, de verdad, para mí también. Y nada, a los que nos estéis escuchando, recordar teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante, Paula. Aquí tú sí nos importas. Así es. Os mandamos un abrazo a todos y nos vemos el programa que viene.